¿Pedro Infante reapareció 26 años después de su muerte? Teoría apunta que fingió su fallecimiento. ¿Te suena familiar el nombre de Antonio Pedro? Esta habría sido la última identidad de Pedro Infante, ya que una teoría, respaldada por el nieto del actor, apunta que el icónico personaje fingió su muerte. Pues, de acuerdo con la versión oficial, el famoso actor y cantante falleció en 1957 cuando se desplomó la aeronave en la que viajaba. Sin embargo, algunos están convencidos de que esto nunca ocurrió. Lo anterior debido a que incluso Pedro Infante habría reaparecido 26 años más tarde, con un nombre distinto, pero con un parecido en su voz y rasgos físicos muy similares. Te explicamos el misterio que envuelve la muerte del famoso cantante. Pedro Infante, ¿cómo murió? La tarde de un 15 de abril de 1957, se dio a conocer una noticia que conmocionó a muchas personas. Pedro Infante había fallecido, luego de que su aeronave se desplomara minutos después de haber despegado del aeropuerto de Mérida. Lo anterior, debido a que el actor se dirigía a la Ciudad de México. Sin embargo, un error de maniobra provocó el trágico accidente y el avión cayó en un predio de la calle 54 Sur y 87. Actualmente en este lugar se encuentra un busto en memoria del famoso cantante y las 4 personas que viajaban con él, entre las que se encuentran el capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista. El día en el que Pedro Infante reapareció. A pesar de ello, 26 años más tarde apareció un personaje que se robó la atención de muchas personas. Se trata de Antonio Pedro Hurtado Borjón, quien guardaba grandes similitudes con el artista y no solo físicas. Pues su voz también resultó ser muy parecida e incluso en diferentes ocasiones fue grabado interpretando algunos temas, tal como lo hacía el ídolo de Guamúchil, además de hacer los mismos gestos. Chaparras como abundan, parece que las mantean. Eres como una sandía. Sobre este tema, la vocal coach y cantante profesional, Ceci Dover, realizó un análisis a la voz de ambos personajes e indicó que Antonio Pedro podría ser Pedro Infante, ya que sus voces son muy similares, es como si fuera él, pero con una voz que ha envejecido. De esta forma, en videos compartidos en redes sociales es posible ver algunas comparaciones que los fanáticos de Pedro Infante han realizado con fotografías del cantante y Antonio Pedro. En estas encontraron que también tienen las mismas cicatrices, tal como la que Pedro Infante tenía en la barbilla, que se hizo durante un accidente cuando grababa la cinta A Toda Máquina de 1951. Es así que este personaje comenzó a actuar de la misma manera que Pedro Infante e incluso tuvo algunas presentaciones bajo esta identidad. No obstante, su fama duró poco tiempo y falleció en 2013. Inteligencia artificial revela si Pedro Infante fingió su muerte. El resultado es asombroso y revive la teoría de que Pedro Infante no murió y adoptó la identidad Antonio Pedro. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta importante para descubrir incluso si una persona está suplantando a otra. Ahora, mediante un análisis biométrico, se ha determinado si Pedro Infante fingió su muerte y después adoptó la identidad de Antonio Pedro, un hombre que presentaba un sorprendente e inexplicable parecido con el ídolo mexicano. Alejandro Moroleón, un experto en inteligencia artificial, realizó un estudio biométrico mediante los rostros de Pedro Infante y Antonio Pedro para determinar si se trataba de la misma persona, y el resultado fue impactante. Los resultados de dicho análisis se dieron a conocer en el programa de radio, Grafos y Gestos, conducido por Marifer Centeno. La similitud es impresionante si observamos las coincidencias en la posición de los ojos, las orejas y la cicatriz que compartían en la barbilla. Todas estas similitudes fueron analizadas, incluyendo los marcos faciales y los lunares, compartió Moroleón. El experto en inteligencia artificial continuó. Incluso el análisis detectó que Antonio Pedro tenía una cicatriz en el mismo lugar donde Pedro Infante tenía un lunar, debajo del ojo izquierdo. ¿Qué reveló el análisis biométrico?
El análisis biométrico realizado en los rostros de Pedro Infante y su imitador, Antonio Pedro, revela un 78% de similitudes físicas, lo cual podría reavivar la teoría de conspiración que durante muchos años afirmó que el ídolo mexicano fingió su muerte. A continuación, recordamos los detalles de la muerte de Pedro Infante, porque se plantea la posibilidad de que haya fingido su muerte y porque se cree que es Antonio Pedro. ¿Cómo y cuándo murió Pedro Infante? Pedro Infante, el icónico actor y cantante mexicano, falleció trágicamente en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957. El accidente ocurrió en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Infante se encontraba a bordo de un avión que se dirigía a la Ciudad de México, pero la aeronave se estrelló poco después del despegue. La causa del accidente se atribuyó a problemas técnicos y condiciones meteorológicas adversas. La trágica muerte de Pedro Infante conmocionó a México y al mundo del entretenimiento. Infante era una de las figuras más queridas y respetadas en la industria del cine y la música mexicana, y su fallecimiento dejó un vacío que nunca pudo ser completamente llenado. Su legado artístico y carisma continúan vivos en la memoria de sus admiradores y en las obras que dejó atrás, incluyendo sus películas icónicas y sus canciones memorables. A pesar de las teorías y especulaciones que han surgido en torno a su muerte, los registros oficiales y las investigaciones han confirmado que Pedro Infante murió en un trágico accidente aéreo en 1957. Su partida prematura dejó una huella imborrable en la historia cultural de México y sigue siendo recordado como uno de los más grandes talentos que ha producido el país. ¿Quién fue Antonio Pedro? Antonio Pedro Hurtado Borjón era un hombre que guardaba un gran parecido, no solo físico con Pedro Infante, sino también en su manera de cantar. Aunque en ocasiones mostraba molestia por ser comparado con el artista, también disfrutaba de ese juego. Incluso, Antonio Pedro se presentó en varios espectáculos aprovechando su semejanza con Pedro Infante. La familia del protagonista de Nosotros los Pobres afirmaba que se trataba de un impostor, mientras que el público mexicano sostenía que en realidad era el verdadero Pedro Infante que había fingido su muerte. Un aspecto que podría respaldar la teoría de conspiración de que Pedro Infante era en realidad Antonio Pedro es que ambos tenían una cicatriz en la barbilla. Pedro Infante se hizo dicha cicatriz después de sufrir un accidente durante el rodaje de la película A Toda Máquina, en 1951. Antonio Pedro Hurtado Borjón falleció en 2013 en Delicias, Chihuahua, lugar donde reposan sus restos. Aunque él aparentaba ser el auténtico Pedro Infante, varios seguidores del cantante descartan que el ídolo de México hubiera fingido su muerte.